Hola, muy buenos días, Dios le bendiga a todos. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien y que sigan recibiendo del Señor cada día, cada mañana, una palabra de dirección y de aliento. Quiero comenzar leyendo una porción de las Escrituras en el libro de los Salmos, capítulo 42, versículo 1, que estuvimos tratando el día de ayer, de cómo ser libre de la sequía espiritual. En el verso 1 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Cuando leemos este salmo, nos damos cuenta que este salmista toma como ejemplo al ciervo, un animal que cuando tiene sed, sus bramidos son altos y grandes. ¿Por qué? Porque tiene sed y quiere el agua. La sequedad que hay en él le lleva a gritar y a bramear fuertemente. Es una de las causas por la cual el ciervo brama. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por Dios el alma mía. Este animal revela lo sediento que está. El salmista aquí está expresando lo sediento que está de Dios, la sequía que estaba en su corazón, en su espíritu. Y por lo tanto él comienza a comparar su sequía, su necesidad de Dios, como la necesidad del ciervo, de ese animal por las aguas. La sequía espiritual es un gran peligro. Cuando sabemos que nos sentimos secos, cuando tenemos sequía espiritual y no hacemos nada, sino que nos adaptamos a la sequía, lo peor que puede hacer un pastor, un evangelista, un hombre de Dios, es adaptarse a la sequía, acostumbrarse a estar seco espiritualmente. Este salmista dice: y no pudo acostumbrarme. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así brama por ti, oh Dios, el alma mía. La sequía son síntomas espirituales que lo vamos a sentir y que podemos literalmente saber cuándo estamos en sequía espiritual. La sequía espiritual se encuentra en la Biblia, se encuentra fuera de la Biblia. Hombres y mujeres de Dios vivieron temporadas de sequía dentro de las Escrituras, y muchos hombres y mujeres hoy se sienten con una sequía espiritual. Ahora, ¿cómo podemos darnos cuenta de esta sequía espiritual? Cuando estás en una sequía espiritual, hay muchos síntomas que vas a comenzar a notar en tu vida cuando estás en una sequía espiritual. Y estos son los puntos para que tú puedas meditar en ellos y visualizar dentro de ti. Por ejemplo, cuando estamos en una sequía espiritual, vivimos recordando lo que Dios hacía, en vez de hablar de lo que está haciendo actualmente. No es que no debemos de testificar o de decir de las maravillas de Dios que hacía antes en nuestro ministerio, en el caminar con Dios, sino que vivir en el presente de las señales y maravillas que Dios hacía en el pasado. No tener un testimonio fresco, no tener una forma de expresar a quien le predicamos o testificamos nuevas cosas, sino que vivimos de lo que Dios hacía. Esto es tener o estar en sequía espiritual. Debemos de motivarnos a buscar nuevas manifestaciones, nuevos encuentros con Dios. Por eso, nosotros debemos clamar a Dios. Y este detalle, que cuando alguien tiene una sequía espiritual, lo volvemos a repetir, solo habla de lo que Dios hacía. Él solo está enfocado en las cosas que Dios hizo alguna vez, pero no tiene hambre de las cosas que Dios puede hacer en el día de hoy. Punto número 2.
vivimos en una zona de confort espiritual. Nos conformamos con lo que tenemos. Sabemos de la unción que antes sentíamos, la pasión por buscar el rostro de Dios, por llenarnos de la unción del Espíritu Santo. Y hoy no la tenemos. Y nos ponemos en una actitud como que no nos importara, como que no nos importa. O estamos tan secos que no lo hemos notado que estamos secos. Entonces hay gente que está en un conformismo espiritual, en una zona de confort. Y estos son uno de los síntomas de sequía espiritual. Punto número 3. Cuando oramos y leemos la Biblia, solo cuando sentimos, es un gran peligro. Damos un indicativo de que estamos siendo controlados por los sentidos. Cuando tú solo oras y lees la Biblia cuando lo sientes, o cuando tienes algún problema o algún desafío, y te refugias en la Biblia y en la oración, lo cual está bien, pero eso refleja que solo tú te acercas a Dios cuando tú lo necesitas, y no debe de ser de esa manera. Debemos de tener una relación diaria con Dios, sea que lo necesites para resolver un problema, o sea que simplemente quiero adorarlo. Debes instalar una relación con Dios continuo. Lee las Escrituras. Si no te da tiempo por el trabajo, por los oficios del hogar, debes abrir, gloria sea al Señor, y buscar la manera de leer la Biblia. Como dije en el video anterior, hay muchos programas para teléfono en que puedes escuchar la palabra de Dios. No puedes esperar sentir para orar o sentir leer la Biblia para tú hacerlo, porque es un indicativo de que estás siendo controlado por los sentidos espirituales y no por un compromiso o una pasión que tenga, o por ese quererle tener un encuentro con Dios, anhelar tener un encuentro todos los días con Dios, a cada instante. No puedes esperar sentir para leer la Biblia. Debe de leerla no solo como una rutina, sino debe leerlas porque necesitas el pan de cada día, el maná del cielo que proviene de Dios. Amén. Punto número 4. Nuestro enfoque, nuestros ojos están en las cosas que se ven. Cuando alguien entra en una sequía espiritual, uno de los síntomas en que todo su 100% de enfoque están puestos en las cosas materiales, en las cosas naturales. El apóstol Pablo dice en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 2, poned las miras en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Mira cómo dice, poned la mirada de arriba, pensando de arriba y no de la tierra. Si se pone la mirada en lo terrenal, es uno de los síntomas que vas a tener cuando estás en una sequía espiritual. Vas a notar que tiene más tiempo para las cosas naturales, te enfoca más en las cosas materiales y que tienes muy poco interés para las cosas espirituales. Eso es un síntoma de sequía espiritual, y eso te llevará a perder el interés por las cosas del cielo, y comenzarás a mirar las cosas temporales como si fueran eternas, y las cosas eternas como si fueran temporales. El apóstol Pablo habla en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 8, y a mí me gusta esto. El apóstol Pablo dice, no invierta tiempo en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Y dice así el versículo, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas son temporales y las que no se ven son eternas. Para tú salir de cualquier sequía espiritual, primero debes de enfocar tus ojos en las cosas que no se ven, es decir, las eternas, las cosas espirituales, porque mientras mantenga tus ojos las cosas naturales, el 100% de tu tiempo vivirá en una sequía, en una mortandad espiritual. Es interesante
Porque el apóstol Pablo dice, no mires las cosas que se ven, las visibles, las palpables, sino las cosas que no se ven, que son eternas. Punto número 5. Cuando son los síntomas de sequía espiritual, sentimos insatisfacción. Te sientes que nada te satisface. Aún invirtiendo tiempo en las cosas materiales y al terminar tus logros, te sientes depresivo o te sientes desanimado. ¿Pero por qué? Porque estás en una sequía espiritual. El ser humano cree que la alegría de su corazón viene cuando adquiere logros materiales. Y no es así. La satisfacción y el gozo provienen por medio de nuestro espíritu. Pero nuestro espíritu debe estar lleno del Espíritu de Dios y de las cosas espirituales. Entonces, hay personas que tienen un sentido de insatisfacción. Y ese sentido de insatisfacción le hace refugiarse muchas veces y que lamentablemente en el alcoholismo, en las drogas, en las cosas del mundo, en el pecado, pensando que deleitando su carne va a sentir gozo, satisfacción, y encuentra que ahora se siente peor. Porque cuando estamos en medio de una temporada de sequía espiritual, podemos llegar a experimentar una profunda insatisfacción en nuestro corazón. Nada nos llena, no nos llena nada, no hay satisfacción, ya que resulta evidente que solo en Cristo se halla la satisfacción de nuestra alma. A diferencia, como lo expresa el Señor en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 10. Luego les dijo, y comed grosura, y bebé vino dulce, y envía porciones a los que no tienen nada preparado. Porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. He aquí vemos que existe un gozo en el Señor y también la falta de gozo por no estar con el Señor. Y estas son las causas por qué nos encontramos lejos de Él. Y nuestro corazón está seco. Nuestro corazón está tan seco. Tratamos de calmar nuestra sed con cosas que jamás podrán saciarla. Y terminamos cada vez más sedientos, más insatisfechos. ¿Por qué? Porque creemos, por ejemplo, que el tener éxito me va a dar gozo. Puede darte cierta felicidad temporal, pero no te va a dar felicidad eterna. Las cosas eternas vienen de la eternidad y eso viene del mundo espiritual. Falta de gozo son los síntomas que vas a experimentar en una sequía espiritual. Nada te producirá gozo, no tendrás gozo, tendrás una tristeza en tu interior, ya que tu espíritu está sediento, tu espíritu necesita ser saciada, esa sed, está seco, y al estar seco tu corazón natural no puede sentir gozo. Tu vida no es una vida llena de gozo, entonces le falta gozo, es un síntoma de sequía espiritual. Por ejemplo, Gálatas dice en el capítulo 5, versículo 22, dice, ¿de dónde viene el gozo? Gozo no viene de comprar una casa. El gozo no viene porque te aumentaron el sueldo. No es una felicidad que va a perdurar. Una felicidad que te pasa, es algo que es temporal. El gozo no es producido por dinero. No es producido por la forma en que te ves físicamente. No es producido por las oportunidades que se te presentan. El gozo es un fruto que no viene a través de un empleo, que no viene a través de un logro que es emitido, que es manifestado y ministrado por las cosas temporales. El gozo viene manifestado y ministrado por el Espíritu Santo. En el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 22, ¿qué dice? El fruto del Espíritu es gozo. El fruto del Espíritu es gozo.
son uno de los frutos del Espíritu. Una persona cuyo corazón está en una condición de sequía espiritual experimenta en su vida una ausencia de gozo, porque está desconectado de la fuente. Y esa fuente es el Espíritu Santo, la palabra de Dios. El gozo no viene a mí porque soy famoso. El gozo no viene a mí porque yo predique bien. El gozo no es producido porque la gente quiera oírme. El gozo viene como resultado del Espíritu Santo, porque es un fruto del Espíritu. Y de allí, cuando no hay gozo, es una sequía espiritual, porque nuestros corazones están desconectados de la fuente, que es el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que tener cuidado con la sequía espiritual, porque hay consecuencias drásticas y experimentaremos cosas bien duras. Yo lo voy a dejar hasta aquí y mañana voy a continuar con esto, pero les quiero adelantar lo de mañana. En el libro de los Salmos, capítulo 34, capítulo 2 al 5 dice: en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandece a Jehová conmigo y exaltemos a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Ahora, hay consecuencias cuando no hacemos nada para que la sequía desaparezca. Si se mantiene una sequía espiritual, vas a experimentar consecuencias caóticas en tu vida. Y de esto estaremos hablando pasado mañana sobre este tema. Gloria sea al Señor, despertando con Dios. Ahora, ya adelanto lo siguiente y mañana hablaremos de nuestros temores. Y deben estar pendientes del tema, de cómo salir de la sequía espiritual, que lo estaré desarrollando durante esta semana. Sí, la sequía espiritual es tremenda. No habrá visión, porque al estar en una sequía espiritual, tus ojos dejan de ver, el espíritu dejará de percibir. Y aunque Dios esté al lado tuyo, no lo puedes percibir ni lo puedes ver. Por ejemplo, el sacerdote Elí estaba en una sequía espiritual. Samuel no. Por eso es que la misma noche, en la misma habitación, estaban muy cercanos Elí y Samuel. Elí, en donde estaba durmiendo, estaba cerca de Samuel. Sin embargo, Samuel escucha a Dios, pero Elí no lo puede escuchar. Es increíble. Dios estaba en la casa, ya casi en la misma habitación, y le habla a Samuel. Samuel escucha a Dios, pero Elí no lo escucha, porque allí Elí estaba en una sequía espiritual. Porque allí Elí estaba en una sequía espiritual. Y esa sequía vino por causa del pecado. Que eso es lo que quiero hablar más adelante. La sequía producida por el pecado. El pecado trae sequía espiritual, porque trae separación de Dios con nosotros y se levanta un muro entre Dios y nosotros y no nos permite acceder y conectarnos con la presencia de Dios. No habrá visión. Estaremos ciegos solo espiritualmente, sin percibir estas cosas. Las consecuencias es que tenemos una sequía espiritual. Por eso hay hombres de Dios que Dios lo usaba grandemente y mujeres que hoy en día no les interesa lo espiritual ni les interesa la manifestación,